Vamos a entrar en la séptima y última parte de esta serie preciosa llamada Viva y Eficaz. Y vamos a regresar a nuestro texto central. ¿Recuerdan? Es Hebreos el capítulo 4, el versículo 12, donde la Biblia nos dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Nos habla de lo que la palabra es y lo que la palabra hace, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la parte anterior de esta serie dije que nosotros venimos aquí a la iglesia para recibir las herramientas y para aprender los principios y las leyes para que podamos vivir nuestra vida cristiana, y también para aprender a utilizar las armas espirituales para pelear nuestras batallas. ¿Cuántos de ustedes están haciendo lo que la palabra dice cuando nos manda a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra hablada de Dios? ¿La están tomando? No hay otra forma de pelear las batallas. Ahora, si nosotros prestamos atención a la palabra y a todos los detalles que en ella están incluidos, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y tenemos que creer en el poder de la palabra. Debemos creer que, como la misma escritura nos dice, la palabra de Dios es una palabra que es viva, activa, eficiente, operativa, llena de poder. Hemos dicho que la palabra es un agente ejecutivo, es un agente de sanidad, es un agente de libertad. La palabra hace la obra. La palabra hace lo que la palabra dice. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, la enviamos en fe, esa palabra nunca vuelve vacía. Es prosperada en todo aquello para lo cual ha sido enviada de manera intencional. Otra cosa que también necesitamos entender es que la palabra de Dios debe ser usada o utilizada en línea con los principios y leyes que Dios estableció. Y hemos estado hablando desde el día 1, desde la parte 1 de esta serie, en que Dios quiere que usemos su palabra como Él la usa, exactamente igual. Ya que Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, entonces somos completamente compatibles para usarla tal como Él. Esto significa que tú y yo calificamos para ser expertos en el uso de la palabra de justicia. Ahora, si Dios opera por su palabra y Él opera por medio de la fe, también tú y yo necesitamos operar de la misma forma. Dios es un Dios de fe y Él nos ha impartido su mismo espíritu. ¿Qué clase de espíritu es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros cuando nacimos de nuevo? Bueno, el siguiente versículo nos lo explica. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Está hablando de un hecho. Está hablando de una realidad en nosotros. Una realidad verdadera en la cual nosotros podemos actuar, podemos operar. Dice, pero teniendo, ya lo tenemos. Así como tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre para que retengamos nuestra confesión. De la misma forma nosotros tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también, igual que Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Otra traducción dice, escrito está, creí anterior, por favor. Creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Y quiero explicar algo antes de seguir. La fe se puede aprender. La fe se estudia, se aprende, pero el espíritu de fe es algo que nosotros capturamos. Es una actitud. Vamos a ver otras traducciones de este mismo versículo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros con esa misma actitud de fe, no de incredulidad, no de queja, no de tristeza ni de derrota. Con la misma actitud de fe creemos y también hablamos. Estos son dos ingredientes que son parte de todo esto. Y la Nueva Biblia Viviente dice, con esa actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos. Como está escrito, creí y por eso hablé. Gloria a Dios. Cuando leemos esto en las diferentes traducciones, las diferentes versiones, nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios quiere que tú y yo operemos también. Es a través de la fe en nuestro corazón, pero también necesitamos tener palabras en nuestra boca. ¿Cuántos han escuchado acerca de Marcos 11:23, donde Jesús nos ha dicho que podemos mover montañas? ¿Se acuerdan o no? Primero Jesús le habló a una higuera.
¿Se acuerdan? En Marcos 11, él le habló primero a una higuera. Y cuando Pedro viene al día siguiente, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. ¡Wow! Estaban impresionados. Pero Jesús les dijo, no solamente pueden hacer esto con esta higuera, también pueden hablar de una montaña. Aquella cosa en tu vida que parece inamovible, aquello que parece ser permanente en tu vida, que es un obstáculo que aparentemente es imposible de remover. Jesús dijo que tú lo puedes mover al mar del olvido. Y el mar es suficientemente grande para recibir esa montaña, inclusive el monte Everest. ¿Qué tal si metemos el monte Everest en la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad? Y es como si nunca hubiese existido esa montaña en tu vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la victoria. De eso se trata. Entonces estamos hablando acerca del espíritu de fe. Crees en tu corazón y dices algo con tu boca, hermano. Si tu fe no tiene la suficiente fuerza para mover tus labios, tampoco tendrá fuerza para mover tus montañas. Tú tienes que creer y tienes que decir algo. Y me gusta lo que dijo el pastor Mark Hankins, y me gusta citar lo que él dice, porque él escribió lo siguiente: el espíritu de fe tiene dos componentes, creer y hablar. Estamos hablando del espíritu de fe, estamos hablando de una actitud de fe, la actitud de creerle a Dios y no de creer lo que vemos o lo que sentimos, darle más crédito a la palabra eterna de Dios que las circunstancias y síntomas temporales. Y Marcos 11:23 nos habla justamente de esos dos componentes, el creer y el hablar. Entonces nosotros le creemos a Dios, creemos su palabra y hablamos su palabra, hablamos en línea con ella, no hablamos lo que las circunstancias nos dictan, no hablamos lo que vemos, no somos lectores de las circunstancias y comenzamos a conectar nuestra boca con lo que nuestros ojos nos dictan. No somos lectores de las circunstancias, somos lectores de la palabra y somos personas que hablan lo que la palabra dice, lo que la palabra declara. Hablamos lo que creemos, no lo que vemos, no lo que sentimos, no lo que nos parece, sino lo que está escrito. Y por eso, 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. De eso se trata, el justo por la fe vivirá, no por la vista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto se relaciona con las cosas que no se ven. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos hablando acerca de utilizar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y por supuesto, esto funciona, como ya dije, mediante la aplicación de la ley de la fe, la ley de la confesión y también de las leyes que hemos visto en Génesis, que son la ley de la autoridad y la ley de la semilla. Ahora, en esta última parte de esta serie, quiero cerrar con broche de oro tocando el tema reinando en vida. Ese es el tema que vamos a tocar hoy día y Dios nos ha dado instrucciones para que utilicemos la palabra como Él la usa con respecto a este aspecto. Ahora, ¿qué significa este asunto de reinar en vida? Para muchos, la idea de reinar en vida es una idea extraña, remota, es un raro concepto, porque para ellos la vida es insoportable. Su vida se ha convertido en una existencia miserable y sin ningún tipo de bienestar, no tienen esperanza. Tiraron la toalla, colgaron los guantes, etc. Pero las cosas no deben ser así, porque en la palabra de Dios, Dios ha hecho provisión. La palabra viva y eficaz ha hecho la provisión para que cada ser humano en esta tierra pueda reinar, dominar y no ser un esclavo. Miren, la intención de Dios con esa palabra de hoy es que tú y yo aprendamos a asumir el control de cada situación exactamente de la misma manera cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Y esta frase de reinar en vida la extraemos, obviamente, porque si no tenemos palabra, no vamos para ningún lado. Tenemos que basarnos en la palabra. En Romanos, el capítulo 5, en el versículo 17, voy a citar la Biblia amplificada, dice: porque si por la transgresión, la ofensa de un hombre, Adán, reinó la muerte. Eso es triste, que la muerte reine. Reinó la muerte por aquel uno, es decir, por Adán. Bueno, eso pasó. Pero ahora estamos hablando del segundo tiempo del partido. Verdaderamente, mucho más, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el gratuito don de la justicia, reinarán. O sea, otra vez se vuelve a hablar acerca de un reinado, pero no más el reinado de la muerte, sino el reinado de nosotros, que estamos injertados en la vid y tenemos la vida
de Dios. Dice, el don de justicia, reinarán como reyes en vida eterna a través del hombre Jesucristo, el Mesías, el ungido. Y esto está perfectamente alineado con lo que Dios estableció en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 1, justamente donde se menciona la ley de la autoridad. Entonces el hombre fue creado por Dios originalmente para ser libre, un ser libre que debía señorear, reinar, dominar, sojuzgar y gobernar en la tierra. Así que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de un Dios que jamás conoció la esclavitud, de un ser completamente libre, y que el hombre, por lo tanto, no fue hecho para ser oprimido, esclavizado, dominado por nada ni por nadie. Y esto es absoluto, y esto es la voluntad de Dios. Sin embargo, la realidad de muchas personas es completamente opuesta a esto. Ahora, sabemos por lo que el libro de Génesis nos dice y por lo que acabamos de leer acá en Romanos 5:17, que el pecado del hombre lo sujetó bajo la esclavitud de Satanás. Ustedes saben que la Biblia llama en Hebreos al diablo el emperador de la muerte. Y hemos visto cómo la muerte reinó. En otras palabras, Satanás reinó. Y Satanás se enseñoreó del hombre. Y eso es triste porque esa nunca fue la intención de Dios. Así que esta transgresión del primer Adán causó que la tierra pasase o fuese trasladada bajo la jurisdicción o la administración del reino de tinieblas. Y eso trae un nuevo escenario bajo el cual el hombre continuó viviendo, un escenario de completa hostilidad para con él. ¿Saben qué ocurrió, hermanos? Ni la atmósfera espiritual de la tierra, ni su entorno, ni sus circunstancias le fueron ahora favorables. Y eso nunca fue lo que Dios quiso para nosotros, todo lo contrario. Esto fue lo que el diablo impuso a la humanidad por causa de la entrada del pecado y de la muerte. La muerte reinó y oprimió al hombre. El pecado absorbió la vida del hombre, inyectó la muerte en él. Y eso es terrible. El mayor problema que cualquier persona puede tener es la muerte espiritual. Si tú has nacido nuevo, problema resuelto. Lo demás es cosa de meditar la palabra y aplicarlo. Es sencillo. Bien, entonces esta nueva realidad terrestre fue una esclavitud limitante, condicionante, totalmente opresiva, inconveniente para que el hombre liberase su potencial y alcanzase su destino divino. Entonces la tierra, lamentablemente, se convirtió en lo que el Salmo 23 llama el valle de sombra y de muerte. Hay muchas cosas que nosotros miramos a nuestro alrededor. Son una expresión, son una manifestación, son una consecuencia de la muerte espiritual o de la separación con Dios. Ahora, es cierto que esto suena trágico, pero gracias a Dios que no nos quedamos solamente en la caída en Génesis capítulo 3. Aquí en Romanos 5:17, en el segundo tiempo del partido, en el Nuevo Testamento, vemos acá que Romanos 5:17, aunque menciona la desdicha, la miseria y lo que pasó en la caída, no termina así, porque es cierto, menciona el problema en Adán, pero también apunta a la solución en Cristo. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Así que ese versículo lo que nos está diciendo es que por causa de nuestra nueva posición en Cristo, es decir, en una posición de justicia, tú y yo podemos reinar en vida como reyes por Él. Ahora, ¿qué cosa significa reinar? Tengo que explicarlo porque la mayor parte de las personas no están acostumbradas a reinar. Porque todos nosotros tenemos un pasado de esclavitud del pecado. ¿Estamos ahí o no? Todos hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Antes Satanás fue nuestro Señor y se enseñoreaba de nosotros, pero eso cambió. Entonces tenemos que acostumbrarnos a pensar con un pensamiento diferente conforme a nuestro diseño, no conforme a nuestra historia o conforme a nuestro pasado. Entonces, debido a la nueva posición que tenemos en Cristo, podemos reinar en vida, y reinar significa tener autoridad sobre cierto dominio, sobre cierta esfera. Es decir, nosotros aquí en la tierra, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las cosas que Satanás nos lanza, nosotros podemos levantarnos encima de ellas porque Él no tiene dominio sobre nosotros. ¿Cuántos saben que Satanás ya no es nuestro Señor? Su dominio se acabó, ha sido roto. Jesús es nuestro Señor. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y creímos en su resurrección por la gloria del Padre, rompimos con Satanás, rompimos con el mundo y fuimos trasladados de un reino y familia a otro reino y familia, de muerte a vida. Gracias a Dios por esto.
Entonces, Satanás y sus demonios, ¿saben lo que ellos son? Tenemos que recordar esto. Son espíritus subordinados al creyente. Repitan conmigo, el diablo está bajo mis pies. Ahora, para poder apropiarnos de la victoria en esta área, necesitamos entender que hemos sido capacitados por Dios para reinar sobre todas las circunstancias adversas. Son buenas noticias. Hermanos, yo les estoy predicando buenas noticias. Les estoy hablando acerca de victoria. Les estoy hablando acerca de una victoria tremenda. Estoy hablando, en la parte anterior yo les hablé acerca de cómo después de una batalla y una victoria, porque nosotros peleamos, pero Dios pelea juntamente con nosotros. Obviamente tenemos que tomar la espada del Espíritu, ¿no? Tenemos que hablar la palabra para darle algo a Dios para que pueda moverse a nuestro favor. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, no solamente tenemos una tremenda victoria, sino que después de la victoria hay despojos y hay un gran botín. Y ustedes pueden ver en la vida de Job, después de que Dios lo libró de su aflicción, él tuvo el doble. Repiten conmigo: liberación, incremento, liberación, abundancia. Y todos tenemos batallas, hermano, pero hay algo que te está esperando al otro lado de esa montaña. Es cierto, hay cosas que Satanás interpone entre tú y la bendición, pero tenemos las herramientas, tenemos las armas. Entonces, el don de la justicia y la abundancia de la gracia, ¿saben lo que hacen contigo? Te levantan a tu posición de rey en vida en Jesucristo. Una nueva posición de reyes. Hermanos, cuando estábamos en Adán, estábamos en una posición de esclavitud. Ahora en Cristo estamos en una posición de gobierno, de reinado. Gracias a Dios por todo esto. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar en estos términos acerca de reinar. ¿Qué cosa es reinar? Bueno, reinar implica la capacidad de actuar como reyes sobre cierto dominio específico. Ahora, es cierto que la palabra de Dios llama a Satanás el Dios de este siglo, príncipe de este mundo. Sin embargo, Él no reina en nuestras vidas. De ninguna forma. Jesús es nuestro Señor y debido a nuestra singular relación con Él, nuestra unión interna con Cristo, Satanás está debajo de nuestros pies. Miren lo que la Escritura nos dice claramente, y esas verdades son bases o fundamentos sobre los cuales el cristiano tiene que operar. Dios nos ha dado estas realidades en Cristo para que nosotros las abracemos su realidad y actuemos en ellas porque son verdaderas. En Efesios, el capítulo 1, versículos 20 al 23, está hablando acerca del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y miren esta divina conexión. Miren, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo siempre están conectados. El día que Jesús resucitó, no se vio una cabeza flotante ascendiendo como si fuese un globo lleno de gas helio. No, la cabeza y el cuerpo resucitaron juntos. Y eso significa que su resurrección es también tu resurrección. Gracias a Dios. Entonces, esta es la verdadera naturaleza de nuestra unión vital con Él. Entonces, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero una pregunta, ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza? No, están en el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros somos el cuerpo. Y si Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿quién es la cabeza? Entonces Satanás también está bajo nuestros pies. Hemos sido exaltados a la más alta posición del universo, la diestra del Padre, el centro de autoridad del universo. Y tú y yo estamos sentados ahí en Cristo. De eso se trata. Entonces el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que nosotros tontamente le demos lugar con nuestra forma equivocada de pensar y las palabras que hablamos. Nosotros, por supuesto, tenemos autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros los creyentes, a menos que nosotros le demos lugar al diablo. La Biblia dice, ni den lugar al diablo. Por lo tanto, si nosotros cerramos puertas al enemigo
Todo lo que Él te traiga, todo lo que provenga de parte del reino de tinieblas no nos puede vencer, porque tú y yo formamos parte de otro reino, de otra familia. Él no tiene ningún derecho sobre nosotros, y en esa posición, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, podemos reinar en vida como reyes sobre cualquier situación. Ahora, estamos hablando acerca de aprender a reinar. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en esos nuevos términos, en este nuevo lenguaje y vocabulario de la nueva criatura. Reinar, repiten conmigo, reinar. Ahora, ¿cómo reinan los reyes? Vamos a Eclesiastés, el capítulo 8, en el versículo 4. Y acá describe algo acerca de cómo opera la autoridad de manera dinámica en la vida de un rey. Pues la palabra rey es con potestad, con autoridad. ¿Y quién le va a decir? ¿Quién le va a preguntar? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque acá vemos un rey, esta es una figura, un cuadro de un rey que está hablando. Y está hablando con firmeza. Está hablando con consistencia. Está hablando con un respaldo tremendo que él posee en su vida interior. Y nadie puede cuestionarlo, porque esa autoridad, hermanos, es una autoridad sólida. Entonces es claro que nadie va a cuestionar a un rey cuando él da una palabra. ¿Y qué aprendemos con esto? Que la forma de ejercitar nuestra autoridad sobre el reino de tinieblas es hablando la palabra. Ya lo hemos explicado. No, nuestras palabras canalizan autoridad. Son el canal a través del cual la autoridad es ejercida o fluye. Y por eso nosotros, frente a las circunstancias adversas, tenemos que aprender a operar como reyes. Porque en Cristo tú y yo somos reyes, reinando en justicia por la gracia de Dios. Entonces simplemente tenemos que aprender a hablarles a las circunstancias. No estamos acostumbrados a reinar, no estamos acostumbrados a pensar en esos términos, no estamos acostumbrados a hablarle a las cosas, pero ya Jesús nos dejó lecciones objetivas. Le habló a una higuera, habló acerca de hablarle a una montaña, y ahora Él nos está llamando para que tengamos ese espíritu de fe en actividad, en operación, y creamos en nuestro corazón y hablemos, y le hablemos a las circunstancias, porque todas las cosas que Satanás mueve y que trae en contra de ti no tienen autoridad sobre ti, porque el que las maneja está bajo tus pies, está como un espíritu subordinado. Entonces tenemos que aprender a hablar la palabra y ponerle fin a dichas situaciones. Tú puedes, por medio de tu fe y por medio de tu autoridad, declarar el fin de cierta situación desde el principio de la misma. ¿De qué cosa estoy hablando? Estoy hablando acerca del uso inteligente e intencional de la palabra, que es viva y eficaz. ¿Cómo es que Dios usa su palabra? Veámoslo en Isaías, el capítulo 46, el versículo 10. Él ha dejado esta serie de pasajes para que tú y yo aprendamos a imitarlo a Él en el uso de la palabra viva y eficaz. Isaías capítulo 46, el versículo 10, Él está hablando acerca de sí mismo y dice que yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y es cierto, no solamente Dios declara el fin desde el principio con respecto a lo que va a tomar lugar en los últimos días, también Él declara el fin desde el principio, desde su mismo inicio, es decir, el fin de algo desde que se levanta. Entonces, ¿cómo es que Él reina sobre las cosas que Satanás trae? Declarando, hablando algo, y con sus palabras, escúcheme bien, con sus palabras Dios le da forma a lo que Él quiere que ocurra. Tus palabras van delante de tus milagros. Tienes que aprender a enviar tu palabra como Dios envía su palabra. En otras palabras, Dios le da la vuelta a lo que originalmente fue la intención de Satanás. Y aquí también es válido lo que dijo el pastor Mark Hankins. Me gusta mucho lo que dijo, que si tú te quedas callado, pierdes por default. La fe obra por tu hablar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que David, cuando se enfrentó al Goliat, no fue con la boca cerrada? Comenzó a decir: Dios te va a entregar en mis manos y yo te voy a cortar la cabeza. Lánzale la palabra al diablo en la cara como ácido para quemarlo todo. No te enfrentes a tu enemigo con la boca cerrada. Ya lo dije una vez. Si tu fe no es lo suficientemente fuerte para mover tus labios, no va a poder mover tus montañas. Entonces estamos hablando aquí acerca de asumir el control
de cada situación exactamente de la misma manera que Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. Tengo algunas preguntas para ustedes. Cuando el diablo levanta su sucia cabeza en contra de ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a someterte pasivamente o vas a reinar activa y conscientemente? Porque Romanos 5:17 dice que tú y yo podemos reinar en vida como reyes por Jesucristo. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿De qué hemos hablado? ¿Acaso no hemos hablado acerca de la actitud de fe? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿De aceptación pasiva o de resistencia activa y consciente? Los estoy llevando a un punto de reflexión. O sea, ¿vas a permitir que la muerte reine en tu vida? ¡No más! ¡Ya no! Porque tenemos vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿O vas a dejar que el diablo se salga con la suya y sea glorificado? No. ¿Vas a seguir ciegamente lo que te es impuesto? ¿O vas a conducirte conscientemente hacia otra dirección? Otra vez lo vuelvo a decir, si el diablo levanta su sucia cabeza, ¿acaso vas a bajar la tuya en señal de sumisión? No, de ninguna manera. ¿Vas a liderar intencionalmente o vas a dejarte llevar o arrastrar pasivamente? Hermanos, estamos hablando acerca de que tenemos que aprender, tenemos que acostumbrarnos a pensar en esos términos, en los términos de reinar en vida. Esto es a lo cual Dios nos llamó y Dios ya hizo provisión para nosotros en Cristo para que vivamos así. Entonces aprendamos de Jesús y vamos a ver cómo fue que Él, cuando estuvo en la tierra, declaró el fin desde el principio, cuando el diablo vino a atacarlo. Juan capítulo 11, versículos 1 al 4. Entonces estaba enfermo, y esta historia ustedes ya la conocen. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y esta es la segunda mención de la palabra enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas, y definitivamente Jesús amaba a Lázaro, el que amas está enfermo. Tercera mención de la palabra enfermo. Oyéndolo Jesús, ¿no? Y ya acá hay 3 menciones de la enfermedad. Oyéndolo Jesús dijo. ¿Cuántos de ustedes quieren usar la palabra viva y eficaz como el Señor la usa? ¿Quieren aprender? Acá está el ejemplo. Acá está el ejemplo. Cuando escuchó la mala noticia, cuando escuchó acerca de la actividad satánica en contra de esa familia, que era muy cercana a él, ¿qué hizo? Ustedes saben que él declara el fin de algo desde el principio. Ajá. Jesús dijo: esta enfermedad que el diablo ha traído, que el diablo ha levantado, no es para muerte, no es hacia allá, no es en esa dirección, sino es hacia la gloria de... En otras palabras, la mayor parte de personas en este mundo se mueren de una enfermedad. ¿Sí o no? ¿Esas enfermedades son para muerte o no? La enfermedad es criminal, es asesina. ¿Están ahí o no? Pero aquí se está hablando de algo que iba a ocurrir en el escenario humano, como Dios le iba a dar la vuelta. Lo que la intención del diablo fue hacia muerte, porque el diablo estaba acostumbrado a que la muerte reinase. Dios iba a darle la vuelta, finalmente el asunto iba a terminar siendo para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado por ella. Entonces, ustedes saben esto, ¿no? Jesús... el diablo no lo podía atacar directamente a él, ya había probado todo tipo de tentación. Entonces, como no podía hacerle daño a Jesús, atacó a alguien cercano a él. Marta, María, Lázaro eran como su familia sustituta. Entonces, esta circunstancia adversa, que fue obviamente originada por Satanás, dañó a una familia que Jesús amaba profundamente. ¿Qué ocurrió? Satanás colocó enfermedad en Lázaro y lo mató. Y Jesús apenas escuchó que Lázaro estaba enfermo, no abrió su boca para magnificar el problema. Él abrió su boca para declarar la solución y parametró el fin de la situación desde el principio de la misma. En otras palabras, con su palabra, Él decretó cómo iba a terminar esta historia, a pesar de lo que el diablo tenía en mente. La muerte como el objetivo final era la intención del diablo. La intención de Satanás era que la muerte reinase y que él recibiese la gloria. Él, como el emperador de la muerte, estaba acostumbrado a enseñorearse de todos los mortales. Solamente que en esta ocasión se estaba enfrentando a aquel que la Escritura llama la resurrección y la vida.
el alfa y el omega, el todopoderoso. Entonces Jesús dijo que la situación no iba a terminar así, conforme a la intención de Satanás. Jesús usó su fe. Jesús habló, decretó y puso límite y obtuvo lo que dijo. Así que por medio de su palabra, hablada en fe, porque él creía y hablaba, Dios pudo darle la vuelta a la situación. Él fue glorificado y Satanás fue avergonzado. En otras palabras, ese es un ejemplo de cómo la vida reinó. Reinó la vida. Lázaro fue resucitado. Y el golpe mortal que Satanás atestó a Lázaro fue completamente revertido. Y el que salió con la cola en medio de las patas fue el diablo, si se puede decir así. Entonces Dios fue glorificado, Satanás fue avergonzado. Buena noticia para ustedes. Ustedes pueden hacer lo mismo. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes mismos las pueden hacer y aún mayores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él necesita de nuestra cooperación. Entonces tú cooperas con Dios apoyándote en el Espíritu Santo, pero también declarando la palabra de Dios en fe y con autoridad. Entonces, hermanos, la enseñanza de hoy día tiene que ver con aprendamos a asumir el control de cada situación. De eso se trata. Y vamos a ver otro pasaje, porque las ilustraciones, las historias de la Biblia son como ventanas que permiten el paso o el ingreso de luz, para que podamos conectar los puntos y entender. Lucas 8, versículos 22 al 25. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Entonces Él no dijo, fondémonos ahí en medio del lago, hundámonos y seamos ancla perpetua. No. Pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y en su humanidad se cansaba, por supuesto. Y vemos aquí a Satanás. Ahora, ¿qué cosa había al otro lado? Había un esclavo singular de Satanás. Era un endemoniado gadareno. Estaba poseído por demonios. Por lo menos 2000 habitaban en él. Y el diablo quería frenar eso, porque Jesús es libertador. Amén. Entonces, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, eso se hundían y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron y diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, de inmediato se puso en el espíritu y utilizó su autoridad. Reprendió el viento y a las olas. ¿Qué sale de tu boca apenas te levantas? Reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo gran calma. Y les dijo, miren la pregunta que los sacó de cuadro. Están espantados, están a punto de ahogarse. Hay tanta agua entrando por las olas grandes y el viento y todo esto. Y están a punto de perecer, están en pánico. Ni siquiera se les cruzó por la cabeza la palabrita fe. Para nada. Y Jesús les pregunta, ¿dónde está su fe? Esta es una clave que nos dice que la fe tiene que ver con el asunto. Repitan conmigo, mi fe tiene que ver mucho. Ahora, si tú no lo piensas así, es un problema. Hay que renovar la mente. Pero tu fe tiene todo que ver con ese tipo de amenazas y las cosas que Satanás levanta contra ti para matarte. Esa era una amenaza mortal. ¿Están ahí o no? Muy bien. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas, a los vientos y a las aguas, manda y le obedecen. Bueno, ya saben la respuesta, él es un hombre de fe. ¿Quién es este? Es un hombre de fe, por supuesto. Pero vemos aquí a Jesús cómo él asumió la situación, el control de la situación, y cómo es que él lo hizo mediante sus palabras. O sea, él habló. Él sabía que su palabra era viva y eficaz. No hay nada más poderoso ni omnipotente que la palabra que sale de la boca. Entonces Jesús utilizó palabras de dominio. Habló como rey. Decretó. Y dijo y creyó que lo que dijo ocurriría y sucedió. Y esto es hablar intencionalmente.
Esto es utilizar tus palabras como un misil teledirigido que da en el blanco. Entonces, acá tenemos un excelente ejemplo de un ejercicio de fe y autoridad. De autoridad porque Él mandó y de fe porque Él mismo habló en fe. Él utilizó su fe al hablar a la tormenta. ¿Cómo sabemos esto? Él mismo se volteó y les dijo a sus discípulos por qué no habían utilizado la fe que ya tenían. Entonces, escuchen esto. El ejercicio de la fe es necesario para utilizar el poder y la autoridad para hablarle a las montañas, a las tormentas, para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Tenemos que hacerlo en fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo lo es posible. Pero si no crees, no pasa nada. Entendamos algo. Todo lo que vemos en el escenario humano va a cambiar. Todo lo que es, todo lo que ocurre aquí en el valle de sombra y de muerte es temporal. Y tenemos que estar no horizontalmente orientados, sino verticalmente orientados, pensando en las cosas de arriba, pensando en términos de eternidad. Y miren lo que la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Y acá se nos dice dónde tenemos que enfocarnos. Voltea al que está a tu costado y dile, enfócate correctamente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo es esto? ¿Acaso Dios nos está pidiendo misión imposible? No, porque obviamente no está hablando acerca de este ojo, está hablando del ojo del Espíritu, del ojo de la fe, para contemplar las maravillas de su ley. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quieren saber lo que significa temporal? Una buena definición de temporal es la siguiente. Temporal significa sujeto a cambio. Gloria a Dios. O sea, no importa lo que el diablo te lance, tú puedes cambiarlo. Hay un recurso que tú puedes utilizar. Tú puedes utilizar la palabra que es viva y eficaz. Esto significa, si está sujeto a cambio y es temporal, significa que tiene un principio y tiene un fin. ¡Wow! Tenemos que aprender a mirar las circunstancias así. Alguien las originó, pero alguien tiene que ponerle punto final. Entonces, puede que el diablo inicie algo en tu contra, pero tú no vas a bajar la cabeza y vas a aceptar pasivamente todo lo que el diablo utiliza para hurtar, matar y destruirte. De ninguna forma. Puede que, como en el caso de Jesús con sus discípulos en la barca, que Satanás levante una tormenta en contra tuya. O puede, como en el caso de Lázaro, que te ataque con una enfermedad. O puede que sea como le ocurrió al apóstol Pablo, que el diablo levantó toda clase de cosas en contra de él en su ministerio. Entonces, aunque la palabra inicial, la primera palabra, la ponga el diablo, tú tienes que completar la frase. Tú tienes que poner la palabra final. Aunque el diablo tenga el poder para iniciar algo en tu contra, tú tienes el poder para frenarlo, tienes el poder para terminarlo, tienes el poder para darle la vuelta a la situación. Hermanos, nadie pudo evitar que Satanás utilizase a los egipcios para ir en pos de los hijos de Israel o los israelitas y acorralarlos ahí frente al Mar Rojo. Nadie pudo evitar que Goliat se levante en contra del ejército de Israel. Nadie pudo evitar que el rey Nabucodonosor demandase la adoración de esa imagen de oro. Nadie pudo impedir que se firme el decreto para que todo aquel que orase al Dios judío, al Dios de Israel, fuese lanzado en un foso de los leones. Pero cada vez que el diablo levantó su sucia cabeza, vemos cómo Dios se movió a través de sus hijos, de sus siervos, y cómo Dios le dio la vuelta a la situación. Entonces tenemos que entender esto. Aunque el diablo tenga el poder para iniciar ciertas situaciones, porque Adán le dio lugar a él y él tiene autoridad aquí en la tierra, tú tienes el poder para frenarlo y para ponerle fin a todo el asunto. Porque la Biblia nos dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¿Cómo? Mediante nuestras palabras. ¡Habla bien! Nosotros, mediante nuestra confesión de fe, ¿saben lo que hacemos mediante nuestra confesión de fe? Le damos forma a cómo queremos que dicha situación luzca al final.
Es decir, determinamos su fin desde el principio, desde el inicio de la misma. No te quedes callado. Determina cuál va a ser su fin. Otra vez, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que está aquí a nuestro alrededor es temporal. Y también puedo decir con toda autoridad que todo aquello que el diablo levanta en contra tuyo es temporal. Por lo tanto, la obra del diablo está sujeta a cambio. Y eres tú el que la cambia, lo que determina ese cambio con tus palabras, por tu confesión. Ahora, tenemos acá una tremenda palabra de respaldo en la cual tú te puedes parar, porque Dios apela a nuestro poder de la decisión. Dios nos ha dado a nosotros el poder de la elección y tú puedes escoger. Tú puedes escoger la vida, tú puedes escoger la bendición, tú puedes escoger reinar, tú puedes escoger la victoria. Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás. ¿Quién va a hacer esto? ¿Dios o tú? Yo tengo que hacerlo, tú tienes que hacerlo. Determinarás a sí mismo una cosa. Y en la Septuaginta, en el griego, dice un rema. Qué interesante. ¿Qué cosa es el rema? ¿Acaso no es la espada del Espíritu? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, estás hablando como rey, con firmeza, con solidez, con sustancia interior. ¿De qué fibra estás hecho? ¿Eres una liga que se estira y que se rompe? No. Tú y yo tenemos que ser hechos y derechos con una fibra que no se rompe. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como consecuencia del uso de tu poder de elección, sobre tus caminos resplandecerá luz. Hay una forma de tener un camino iluminado. Hay una forma de cambiar aquello que empieza en tinieblas y que termine en luz. La Biblia amplificada dice, y tú también decidirás y decretarás una cosa y te será establecida. Y luz resplandecerá sobre tus caminos. ¿Cuántos lo creen? Es decir, el fin de la situación no va a ser tenebroso, será de luz. La intención original del diablo será frustrada y mediante el uso de la palabra viva y eficaz, tú simplemente le das la vuelta a la situación y se hace la voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás. Tú tienes que aceptar la voluntad de Dios, someterte a ella y tienes que resistir la voluntad del diablo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Tú, con tus palabras, marcas para vida lo que el diablo había marcado para muerte. Tú le arrancas la etiqueta de lo mortal y le pegas la etiqueta de la vida. De eso se trata. Tú colocas los parámetros de cómo va a terminar el asunto. Entonces no permites que el diablo se salga con la suya. Tú reemplazas lo que era para muerte y destrucción por algo que salva y liberta. Así que tú y yo, también, igual que Dios, tenemos la capacidad para determinar el fin de algo desde su principio mediante nuestras palabras. Esto, nada más y nada menos, es reinar en vida. Reinar no es permitir que las situaciones se enseñoreen de ti. Reinar es hablar la palabra que debe ser obedecida por las fuerzas de las tinieblas. Entonces, cuando la enfermedad te ataque, no te quedes callado. Tú tienes todo el derecho de decir algo, de hablar tu fe. ¿Qué puedes decir en ese caso? Bueno, la Biblia nos da mucho material, mucha información que podemos utilizar para hablar la palabra viva y eficaz. El Salmo 118 y 17, el versículo 17 es un buen ejemplo de lo que tú puedes hablar cuando la enfermedad viene contra ti para matarte. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Es decir, estás frenando, estás bloqueando la intención del diablo de matarte. Y estás asegurando tu longevidad. O puedes decir, yo no permito esta enfermedad, la reprendo. Por las llagas de Jesús yo fui sanado, tengo una posición de sanidad en el pacto. Así que tú y yo colocamos los límites con respecto a lo que va a terminar. Y con respecto a lo que ocurre en nuestro dominio o en nuestro entorno o jurisdicción. Vamos a ver otra escritura más para que podamos entender el tremendo poder que Dios nos ha dado para poder reinar en vida como reyes por Jesucristo. Vamos a Mateo, el capítulo 18, el versículo 18. Este es un versículo que lamentablemente ha sido muy mal interpretado.
sacado fuera del contexto, y un texto fuera del contexto es un pretexto más no una doctrina. Muchos han corrido con ese versículo y han terminado atando y desatando demonios. Y bueno, pero voy a explicar esto. Mateo 18:18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En primer lugar, el contexto está hablando acerca de algo que tiene que ver con decisiones judiciales. ¿Okay? Ahora, lo segundo es la forma en que esto se ha expresado. Lamentablemente, esa traducción no comunica cabalmente la idea que está detrás en el texto griego. Por eso muchos, cuando interpretan esta escritura, arriban a creencias y prácticas nada saludables. Como dije, hay algunos que leen eso y terminan atando demonios todo el día. No entiende la intención del Señor. Otra cosa que quiero decirles para ser históricamente correctos es que en la época de la Edad Media los papas se basaron en este pasaje para decir que cualquier cosa que ellos caprichosamente decretaran, entonces el cielo los iba a respaldar. Pero esa nunca fue la intención o la idea original del cielo. Ahora, en la estructura del idioma griego se emplea lo que se conoce como el futuro perifrástico perfecto pasivo de indicativo. ¿Qué significa eso? No sé. Suena complicado, ¿ok? Pero lo bueno es que sí podemos arribar a la interpretación correcta, ¿ok? Así que tomando en cuenta esta estructura gramatical complicada, específica, el versículo se traduce mejor así. Aquí ya está todo servidito. Mateo 18:18 del griego literal. De cierto les digo que todo lo que prohíban sobre la tierra, habiendo sido prohibido primero en el cielo, ocurrirá. Y todo cuanto permitan sobre la tierra, habiendo sido permitido primero en el cielo, esto significa ocurrirá. Ahora, otra cosa que quiero decir al respecto es que las expresiones atar y desatar eran comunes en aquellos días en las escuelas rabínicas. Tiene que ver con el lenguaje rabínico, y de ahí es que cuando había dos escuelas rabínicas opuestas, la del rabino Hillel versus el rabino Shammai, entonces cada una estaba en su propio campamento y se disparaban la una contra la otra. Lo que uno promulgaba, los otros lo bloqueaban. Así que eso es lo que significaba atar y desatar. De eso se refería. Estaba hablando de cuestiones judiciales también y de leyes. Entonces, atar y desatar básicamente significa prohibir y permitir. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay cosas, porque aquí ese versículo en su traducción correcta habla de cosas que tomaron lugar primero que el cielo. Hermanos, Jesús traspasó los cielos, entró en el lugar santísimo, presentó su sangre y obtuvo para nosotros eterna redención. Ahora, eso ocurrió en el cielo, pero en base a eso, que legalmente tomó lugar ahí, delante de la jurisprudencia universal, delante de Dios, el juez de todos, el precio por nuestra redención ya fue pagado. Ahí está la evidencia, la sangre del cordero está ahí y habla mejor que la de Abel, pero eso tiene que tener un efecto acá en la tierra, en tu vida y en la mía. Entonces, hay cosas que Jesús obtuvo para nosotros habiendo obtenido eterna redención. Y todo lo que Él compró para nosotros, la sanidad, la liberación, la paz, el bienestar, la provisión, nos pertenece, y nosotros no debemos vivir debajo de ello. Nunca vivas por debajo de aquello que Dios te ha dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el plan de Dios en la redención es que tú y yo disfrutemos de vida abundante en Cristo. ¿Y saben lo que esto implica? Reinar en vida. Nada más. Reinar en vida por medio de Él. Entonces, si el diablo ataca a tu salud, obviamente no se lo debes permitir, porque la sanidad es tuya en Cristo, te pertenece. Por lo tanto, hablando otra vez acerca de, entre comillas, atar y desatar o prohibir y permitir, tú tienes autoridad para prohibir la entrada de la enfermedad en tu vida. Pero muchos cristianos no la prohíben, lo permiten y se enferman. Es más, tu cuerpo no le pertenece al diablo, fue comprado por precio de sangre. Entonces, el entendimiento correcto de Mateo 18 es el siguiente. Ya que el cielo decretó tu sanidad, entonces tú con gran autoridad puedes impedir o frenar o prohibir el ingreso de la enfermedad en tu propio cuerpo. Y por eso la Biblia nos enseña a resistir al diablo. Tú te sometes a Dios, resistes al diablo. No resistes a Dios,
ni te sometes al diablo. ¿Están ahí o no? Y con tus palabras tú podrías hacer eso exactamente. Entonces, tenemos el derecho y la autoridad para prohibirle que nos arroje ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces los creyentes se enferman porque le dan a Satanás el permiso y el derecho de sus cuerpos, sobre sus cuerpos. ¿Cómo? A través de las palabras negativas y de incredulidad que hablan. Hablan palabras que están en directa o abierta oposición en contra de lo que nuestro sumo sacerdote Jesucristo dijo. Y acuérdense que confesión significa decir lo mismo que dice el Nuevo Testamento o que lo que Jesús dijo. Entonces, hablar enfermedad no es decir la misma cosa que Jesús dijo. Los creyentes que piensan y hablan negativamente son los más propensos a enfermarse y son los más difíciles de sanarse. Y es la verdad. Y otras veces los creyentes se enferman porque no saben cómo tratar bien sus cuerpos, no son buenos custodios de sus cuerpos, sencillamente, sobre todo con lo que comen. Y de eso vamos a hablar en otro momento. Y otras veces, sencillamente, porque no resisten al diablo ni prohíben la enfermedad. En este caso, cuando prohibimos, ¿saben lo que ocurre? El cielo nos respalda, el infierno nos obedece. De eso se trata. Entonces, así reinamos en vida por medio de la palabra que es viva y eficaz. Por eso, Dios nos ha dado su palabra que es viva y eficaz para que nosotros lo utilicemos como Él nos enseña en las Escrituras. Hermanos, termino con esto. Apliquemos las leyes y principios de las Escrituras que la palabra ha establecido. Y la aplicación de dichas leyes y principios nos va a asegurar a nosotros la victoria en cualquier área de nuestra vida. Sencillamente, ¿saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Te agradecemos por la redención en Cristo. Te agradecemos por la sangre de Jesús. Te agradecemos porque tú nos has dado todas las cosas en Cristo. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en una posición de autoridad. Señor, nosotros podemos reinar en vida, podemos hablar tu palabra, tenemos el espíritu de fe, tenemos esa actitud que cree en el corazón y dice con su boca. Gracias, Señor, que podemos obtener resultados. Gracias, Señor, te queremos a ti por victoria total. Gracias, Señor, peleamos nuestras batallas, tomamos la espada del Espíritu, la palabra hablada de Dios. Gracias, decretamos el fin de las situaciones que el diablo levanta en contra de nosotros. Padre, hablamos lo que queremos, le damos forma. Hablamos acerca de un futuro mejor, posible, preferible, alcanzable. Un futuro en el cual tú eres glorificado y no la muerte. Padre, te damos gracias por la victoria rotunda, total, absoluta y definitiva en cada área de nuestras vidas. Victoria en nuestra salud, victoria en nuestras finanzas, victoria en nuestras familias, victoria en todo lo que hacemos. Sobre todo, victoria en nuestro caminar contigo y en servirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú utilizas tu palabra para que tus hijos sean afirmados, sean solidificados, si se puede decir así, de tal manera que puedan caminar glorificándote a ti en todo. Toda la gloria y la honra son para ti. Amén y amén. Y si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, el primer paso para la victoria es justamente eso. Porque el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y nace de nuevo, nace del Espíritu, ese es el que vence al mundo. Si aún no has recibido a Cristo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dios del cielo, invoco tu nombre, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Creo en ti, en tu resurrección. Recibo por la fe perdón de pecados y regalo de la vida eterna. Gracias te doy por un nuevo inicio. Gracias por la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.